Omar me compartió. ¿Sí? Bueno, quiero comenzar con lo que está para mí y quiero ser una manera muy didáctica, el hecho de llevar el capítulo 14 y bueno, después Dios nos va a permitir estar ahí con el capítulo 15 y 16 de Romano. Es un libro precioso, a mí la verdad, cada vez que tengo la oportunidad de compartir el mensaje, siempre, mi oración siempre es para que Dios y su Espíritu Santo pueda iluminarnos y pueda darnos la oportunidad de hacer las cosas bien y que todo lo que estamos haciendo pueda ser de bendición para mí y después también para cada uno de los que nos están escuchando. Romanos 14. En el capítulo 14 es interesante y no sé, no me voy a quizás ahí atrás un poco, quizás no escuché a los otros hermanos expositores que están enseñándoles, pero en realidad lo que aparece aquí en Romanos 14 y por lo menos haciendo un poco de un análisis simple para saber cómo se compone el capítulo, qué es lo que está sucediendo ahí. Sabemos que el contexto de la iglesia de Romanos es una iglesia completamente judía, pero que también estaba compuesta por hermanos gentiles que no eran judíos. Y esta iglesia estaba compuesta por estas dos masas de personas en su gran mayoría. Después habían otras clases, otras razas también dentro de la iglesia, pero las que predominaban en ese entonces, en ese momento, eran judíos y gentiles. Siendo Roma una capital muy grande, evidentemente habían personas y muchas personas de otras razas y de otras culturas, pero estas dos eran las que más predominaban. El punto de Romanos 14 o el tema central de Romanos 14 se basa en el primer versículo. Mira, en el primer versículo nos va a dar la idea de lo que va a tratar en todo el capítulo después y después lo tengo dividido en cuatro partes y ahí vamos a ver a decir cada parte y un poquito un núcleo de todo lo que de todas las cuatro partes, pero entendiendo esto, en primer lugar, después las otras cosas van a ir de manera descendente, de manera explicativa, de una forma explicativa, pero que derivan de lo principal. ¿Cuál es el punto principal? Comienza el versículo, el capítulo 14, diciendo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El primer punto, o lo que Pablo quiere decir, y lo que estaba sucediendo allí era esto. Estos hermanos débiles en la fe estaban teniendo ciertos problemas y ciertos conflictos con los otros hermanos que no eran judíos. Principalmente estos que menciona el apóstol Pablo eran judíos que habían conocido al Señor, judíos que estaban antes bajo la ley, que practicaban la ley en todas sus letras y tenían el cumplimiento de todas las formas y las leyes que estaban bajo la ley de Moisés, pero el conflicto que había es que estos hermanos gentiles no practicaban esas cosas que ellos estaban diciendo, no practicaban la ley que ellos estaban diciendo. Entonces, se formó un problema, se formó allí una dificultad porque no había, eh, no había comunión, no había armonía entre estos dos grupos mayoritarios y simplemente era por cuestiones que unos decían creer una cosa y otros pues tenían incluso más libertad y no creían en eso y por eso era el conflicto. Entonces, el apóstol Pablo va a comenzar a dar la razón por la cual va a decir el capítulo 14. Y comienza diciendo esto y voy a leer el pasaje un poquitito y después nos vamos a detener en algunas cosas interesantes. Dice en el versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y el punto era este, que estos hermanos judíos estaban guardando ciertos días, se abstenían de comer ciertos alimentos y lo que estaba pasando y el conflicto era que estos judíos estaban menospreciando a aquellos gentiles porque primero no eran judíos y segundo porque comían cosas inmundas que los judíos
judíos no comían. Entonces, Pablo explica y les enseña y les va a decir después en otros pasajes, ahora vamos a ver un pasaje que nos va a dar el detalle, incluso nos va a dejar el detalle mucho más claro de lo que quizás está pasando acá, pero lo que Pablo les está diciendo es esto, miren, no porque tú comas lo que comes en cuanto a las comidas, no eres mejor que aquel que no come. Y el que no come tampoco es mejor del que guarda día o del que se guarda de comer alimentos que estaban basados en la ley. Entonces, les dice, ninguno tiene la potestad para juzgar a nadie. Así que, más bien, vosotros que sois espirituales o que tienen más conocimiento de las escrituras o tienen más conocimientos en la Biblia o el crecimiento espiritual, no tienen la libertad para juzgar a aquellos que vienen con un pensamiento equivocado, con un pensamiento quizás distinto. Y el débil en la fe no quiere decir, una persona débil en la fe no quiere decir que no tiene a Dios en su corazón, no quiere decir que está perdido y que no sabe nada de la escritura, lo que está diciendo es que simplemente su conocimiento no está tan avanzado, no está tan crecido, que por ahí hay ciertas cosas que para mí no son problemas, pero que para él sí, dependiendo de sus prácticas y lo que ellos ya venían practicando antes de llegar a la iglesia. Entonces, miren, ahora vamos a ir a Romanos, 1 Corintios capítulo 8, y ahí nos va a dar es la misma idea de lo que está diciendo acá, pero nos los va a explicar un poco mejor y nos va a dar algunos detalles interesantes, que es lo mismo que está diciendo ahí en Romanos 14. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. ¿Estamos ahí? Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, un Señor, Jesucristo, y por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos, esto es interesante lo que dice aquí el apóstol, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ellos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo también murió. Lo que está diciendo ahí es básicamente lo que estamos viendo aquí en el capítulo 14. Le dice, nada de lo que está pasando o nada de lo que ellos piensan te va a ser más acepto ante Dios, ni te va a ser más santo, ni te va a ser menos santo. El asunto es esto, los que somos más crecidos espiritualmente y los que tenemos más conocimientos espiritualmente, no estamos para juzgar a aquel que quizás no tiene tanto conocimiento y que quizás está llegando y quizás no entiende muchas de estas cosas que nosotros sí entendemos, pero tú y yo sabemos, es interesante lo que el apóstol Pablo les dice, porque nosotros sabemos que hay un solo Dios y que los ídolos nada son. Y nosotros sabemos eso, pero una persona que quizás viene bajo estas leyes y bajo estos ritos, como venían estos hermanos judíos sosteniendo la ley, sosteniendo todas estas cosas, era difícil llegar a una iglesia donde les estaban diciendo, mira, la verdad eso no es así. O venía un hermano y decía, mira, no pasa nada que comas sacrificado a los ídolos, no pasa nada que, porque la comida es comida, ya Dios la bendijo, ya vemos que la palabra de Dios bendijo todos los alimentos, y nosotros si lo tomamos en acción de gracias no cometemos ningún pecado. Y es difícil, miren, es difícil cambiar la mentalidad a una persona cuando viene por primera vez a una iglesia. Nos pasó esto y te lo cuento así rapidito, y justamente tiene que ver con esto. En nuestra iglesia en Venezuela, recién comenzando, empezaron a venir personas a nuestra iglesia. En una de esas personas que vino por primera vez y conoció al Señor con nosotros, vino a la iglesia,
Él llegó a la iglesia y empezó a compartir sus experiencias que tenía con ciertas familiares muertos, familiares que habían fallecido, pero él decía que él tenía contacto con sus familiares, que él cada vez que quería saber algo, él iba, encendía una vela y rezaba a sus familiares y los familiares le contestaban. En nuestra iglesia se formó quizás algunas ideas en cuanto a esto, pero nosotros estábamos claros y estamos, entendemos lo que la palabra de Dios dice en Eclesiastés, que los muertos nada saben, que ya su odio, su amor y todas estas cosas fenecieron junto con él y que ya no tiene más parte en esta tierra, y sabemos que los muertos no tienen comunicación con nosotros en los que estamos vivos, pero en nuestro caso nos costó enseñarle a este hermano a que dejara de ese apego que tenía a este pensamiento de que podía hablar con sus familiares y él creía que era así. Nosotros no podíamos cambiarle la mentalidad en que él decía, no, yo sí, mira, yo le prendo una vela a mi abuelita que está muerta y ella me contesta. Y para mí, el hecho de estar aconsejándolo a veces era difícil, porque tenía que decirle de una manera simple y sencilla que no era su abuelita, que no era su mamá, que lo que quizás le contestaba, y la Biblia nos menciona, que son demonios los que actúan detrás de esto, pero con amor y con paciencia, poco a poco fuimos enseñándole que no es así, que los muertos no tienen comunión con nosotros, que solamente los vivos somos las cosas, lo que vivimos acá en la tierra somos los que entendemos lo que pasa, y que los muertos no tienen parte con nosotros en esto, hasta el punto en que él creció espiritualmente, y ¿saben lo que pasó después? Él se reía después. Venía con nosotros y me contaba, no, yo estaba equivocado porque no entendía lo que la palabra de Dios enseña, pero con paciencia lo fuimos llevando y después él mismo se dio cuenta que estaba en un error bíblico. Lo que el apóstol Pablo está enseñando es lo mismo. Les estaba diciendo, hay hermanos débiles en la fe. Y nuestro deber, para los que somos más espirituales y tenemos mucho más conocimiento de las escrituras, tenemos que llevarle con amor y con paciencia, no exhortándolos, no humillándolos, no juzgándolos, sino con amor y con paciencia para que después ellos puedan entender las verdades y puedan cambiar su mentalidad. Y el capítulo lo dividí en cuatro partes y solamente vamos a dar un núcleo de lo que es la idea central de estas cuatro partes. En primer lugar, en Romanos capítulo 14, versículos 1 al 4, lo que les va a enseñar a los hermanos, incluso con más fe y más crecidos espiritualmente, es no juzgar al débil en la fe. El hecho de juzgar a un hermano, miren, no saben cuántas personas se van de las iglesias muchas veces porque alguien le dijo algo, porque alguien le juzgó, porque alguien le hizo un mal gesto o le juzgó en algo, sin saber que quizás ese hermano, alguna frase, alguna palabra que dice, la dice porque no tiene total, el conocimiento total, y viene otro y le dice una frase y juzga lo que este está diciendo y termina yéndose de la iglesia. Y lo que el apóstol está diciendo, reciban al débil en la fe, pero no para contender, no para pelear, no para juzgarle por lo que cree, no para herirle por sus pensamientos. Y lo que les está diciendo nosotros como hijos de Dios y como creyentes, tenemos que recibirles a todos en amor, en paz, en tranquilidad y no juzgar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo en él y que va a transformar su mente y en algún momento él va a comprender en totalidad lo que la palabra de Dios enseña. Cada uno sirve al Señor y solo Dios tiene la autoridad para juzgar. Es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo allí. Mira, tienen que recibir al débil, tienen que recibir a aquellos que quizás no piensan igual que nosotros, tenemos que recibir a aquellos que no tienen la misma idea en cuanto a algunas aplicaciones de la escritura. Los recibimos con amor y con paciencia, con calma, con tranquilidad, para que ellos puedan crecer espiritualmente. Pero no podemos caer en el hábito de juzgar a nuestros hermanos. Es interesante que hay muchas iglesias que hacen marcas en personas.
Mire, no saben la cantidad de personas que me he encontrado las veces que tengo la oportunidad de testificar y saben lo primero que me dicen, no, yo dejé de ir a la iglesia porque los hermanos me criticaban porque usaba pantalón. No, hermano, yo dejé de ir a la iglesia porque los hermanos de ahí me criticaban porque no hacía esto. No, yo dejé de ir a la iglesia porque pasaba esto y los hermanos me criticaban o me jugaban porque no hacía tal cosa. Y lo que el apóstol Pablo va a enseñar es esto. Nosotros los que tenemos mayor conocimiento, no debemos caer en el mal hábito de juzgar a los demás. Eso es ahí en la primera parte, versículo 1 al 4. Después está la segunda parte, desde el versículo 5 al versículo 9. Y lo que el apóstol Pablo quiere enseñar ahí es esto. Cada uno debe actuar según su conciencia. Dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. Ni porque el hermano que no tiene conocimiento es mejor, ni porque el que tiene mayor conocimiento es mejor. Lo que está diciendo ahí, todos y cada creyente que pertenece a una iglesia local tiene que estar convencido de lo que cree, de lo que nosotros habitualmente leemos en la palabra de Dios en nuestro tiempo con Dios. Yo tengo que estar convencido, pero no para juzgar y para pelear con los demás, sino para tener una tranquilidad de lo que yo estoy creyendo y lo que la palabra de Dios me enseña es la verdad. Tengo que estar convencido en mi mente de que lo que hago es para Dios, no para los hermanos y no para que otros se sientan bien, sino que tengo que estar convencido porque es lo que Dios me pide, es lo que Dios me enseña. Y el pasaje es interesante porque miren, dice, el que hace caso del día, porque estos judíos observaban algunos días, para el Señor lo hace. Y el que no hace caso al día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vivimos para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y cierra esta parte el hecho de que cada uno debe actuar según su conciencia, diciendo en el versículo 9, porque Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor y así de los muertos como de los que viven. Él en este pasaje va a hacer una pequeña introducción para lo que después va a decir en los versículos que siguen. Lo que les está diciendo esto, ustedes no se pertenecen a sí mismos. El que hace así, el que guarda los días, es del Señor, el que no guarda los días también es del Señor. Y ninguno de ustedes hace nada según su propio orden, sino el orden que Dios tiene para nuestras vidas. Ni porque vivas o porque no vivas, todo lo que hacemos es para Él. ¿Por qué? Y esta es la razón de nuestro evangelio. Miren, por eso yo estoy plenamente convencido que la iglesia local es la esperanza para la humanidad. ¿Por qué encierra en esto? Él cierra en esto y dice, ¿por qué Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven? Les está diciendo, el único que tendría el derecho para juzgar, para señalar, para decir algo, es Cristo, porque Él fue el que murió por nosotros, porque Él fue el que entregó sus vidas por nosotros. Es el único que tiene la autoridad y no lo hace, no nos juzga y no nos lleva a ningún lugar indigno porque Él murió por nosotros. Y encierra esa frase ahí, les dice, todo lo que usted haga es según su conciencia, pero entiendan esto, que todo lo que hacemos es porque Cristo murió para darnos vida, para los que viven y para los muertos. Entonces, por eso les dice allí, cada uno debe actuar según su conciencia. Nosotros como hijos de Dios es interesante porque algunos conflictos que hemos tenido ha sido esto. Por ejemplo, hay gente que celebra Navidad, creyentes que celebran la Navidad y ponen luces y todo y hacen todo el tema de la Navidad. Hay otros que no celebran, que no les gusta la Navidad porque dicen que, bueno, que todo este sistema está establecido por Satanás para que los creyentes se alejen y tienen todo, hacen todo un recuento de lo que es la Navidad. Y entonces algunos dicen, bueno, los cristianos no celebramos la Navidad. Bueno, usted tiene que estar convencido porque todo lo que hace según su conciencia lo hace como para el Señor.
Y es lo que les está diciendo allí. Cada uno debe actuar según su conciencia. Todos vivimos y morimos para el Señor, que es nuestro dueño. Eso es lo que pasa con nuestras vidas y es lo que Él les está diciendo acá. En tercer lugar, en el versículo 10 al versículo 13 dice, no juzgar ni poner tropiezo a ningún cristiano. Lo que les va a enseñar ahí es a nosotros como hijos de Dios, no debemos poner tropiezo a ningún creyente. Mire lo que dice allí el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Lo que les está diciendo, no hay por qué juzgar. Porque miren, si hay un creyente en la iglesia que no conoce mucho de las escrituras y hay otro que sí conoce mucho y es un preparado teológicamente y tiene estudios y máster en teología y estudios en universidad, en estudio público y todo lo demás, sea lo que sea, los dos estarán en el mismo tribunal. No porque conozca mucho de las escrituras, porque conozca poco van a tener lugares distintos. Lo que les está diciendo, el que conoce poco y el que conoce mucho van a estar delante del mismo Dios, en el mismo bima. El mismo que nos va a revisar nuestras obras es el mismo que va a revisar al que tiene y al que no tiene, al que no sabe de las escrituras y al que sabe de las escrituras. Así que no hay razón por qué juzgar, porque todos vamos a estar delante del mismo Dios. Y es interesante porque yo decía, me gusta esta idea, porque un creyente que recibe a Cristo hoy, si hoy llegara a ser el arrebatamiento de la iglesia, está en el mismo lugar quizás de aquel que tiene mucho más tiempo que nosotros como creyentes. Los dos vamos a estar ahí delante del mismo Dios y Él va a dar cuenta de nuestras obras, de lo que hicimos, no importa el conocimiento que tengas. Por eso es como que yo a veces leyendo el pasaje es como que el apóstol Pablo en realidad lo que está haciendo es bajarle la caña, quizás a aquellos creyentes que estaban crecidos espiritualmente un poco más elevados, y es como decirles, miren, aunque ellos no sepan, ellos van a estar también en el mismo lugar donde van a estar ustedes. Por eso no hay razón para juzgar. Y el versículo 12 dice, 13 dice, así que ya no juzguemos más nosotros a nosotros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé que confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo y asimismo más para el que él piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Lo que le está diciendo, si, si ya entiendes lo que está pasando, sabemos que la comida es santificada, pero yo tengo que ser espiritualmente apto para no ser de tropiezo, mi hermano. No entrar y ser de dudas o ser de tropiezo, mi hermano, para que su conciencia sea debilitada, su conciencia sea débil. Si yo sé que mi hermano no entiende muchas de estas cosas, bueno, yo como hijo de Dios y con un poco más de conocimiento, tengo que evitar ser de tropiezo a aquel que es más débil, pero que también Cristo murió por él. Miren, es interesante, pero la iglesia local es la fuente de vida para muchas personas que vienen sedientas de afuera a encontrar un refugio en nuestras iglesias. ¿Por qué es importante que los hermanos de nuestra iglesia local puedan tener un conocimiento de las escrituras y entiendan cómo se debe tratar a un hermano débil y que está llegando en la fe? Para que pueda sentir refugio y no que llegue a una iglesia y quiera salir corriendo porque no se le atiende y no se le da la importancia que merece. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar, no juzgar ni poner tropiezo. Y en último lugar, vivir con amor y conciencia limpia. Ahí en el versículo 14, en adelante, el versículo 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien
porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí cierra el apóstol Pablo diciéndoles, vivir con amor y con conciencia limpia. Y el punto central de esto es el reino de Dios, la vida eterna, no es ni comida ni bebida, ni son cosas impuras, y no son cosas que quizás como gente normal vemos que quizás le damos mucho valor a estas cosas, y lo que les dice, esto no es así. La vida eterna, el reino, no le pertenece a las cosas terrenales, sino a las cosas espirituales. Más bien, y cierran el versículo 19 diciéndole, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En resumen, todas las cosas que el apóstol Pablo va a enseñar acá y está diciéndole, simplemente es enseñando al grupo o a los hermanos que tienen un poco más de conocimiento, cómo tiene que ser mi amor y cómo tiene que ser mi trato, mi compasión por aquellos hermanos que quizás no tienen tanto conocimiento. Y algunas prácticas interesantes que podemos, con nosotros como iglesias, y algunas prácticas interesantes que podemos tomar. Número uno, practicar el respeto en la iglesia con todos los hermanos y la compasión mutua. Yo como creyente tengo que ser respetuoso con todos los hermanos que están en mi iglesia, y la comprensión mutua de saber si mi hermano tiene un poco menos conocimiento que yo. Bueno, yo tengo que respetarle, no importa su pensamiento, y tengo que comprender en qué situación está él. Número dos, nunca un hijo de Dios tiene que ser tropiezo en su propia iglesia local. Nunca un hijo de Dios o un hermano de una iglesia tiene que ser de tropiezo en su propia iglesia local. ¿Sabes que muchas veces tendríamos que simplemente no hablar, no opinar, no decir nada, simplemente escuchar, y eso se va a contar como sabiduría? Porque hay creyentes muchas veces que solamente les basta con hablar una palabra y ya hacen un lío. Entonces, muchas veces el hecho de evitarse el tropiezo, hasta bueno, tengo que hacer silencio, no decir nada para que las cosas funcionen. Entonces, no evitar de ser tropiezo, practicar el respeto y la comprensión. Y la última, la práctica número tres, buscar la paz y la edificación mutua. Todos los creyentes en nuestra iglesia local tenemos ese objetivo. Nos toca cada día buscar todo lo que sea posible en nosotros para poder tener una vida eclesiástica en armonía, una vida eclesiástica donde todos podamos disfrutar, donde todos podamos estar eh, en la misma idea, en el mismo pensamiento, en la misma sintonía, donde sea una iglesia de amor, donde sea una iglesia donde podamos, no importa quizás la espiritualidad de cada uno, sino que todos estemos enfocados en el amor del Señor. Y miren, cierro con esto, la iglesia más ejemplar que podemos encontrar en el Nuevo Testamento después de la ascensión del Señor Jesucristo es la iglesia de Jerusalén. Dice Hechos capítulo 2 que ellos tenían en común todas las cosas, partían el pan, que compartían en las casas, que oraban juntos. Pero después hay otra iglesia que también es una iglesia muy importante, y era una iglesia muy crecida espiritualmente, y que el apóstol Pablo les bendice por muchas cosas que hacían. Y miren las prácticas de esta iglesia. La iglesia de Filipos, miren, vivían con gozo en medio de las pruebas. Era una iglesia que estaba sufriendo persecución y que eran maltratados y que eran perseguidos, pero aún así vivían con gozo en medio de las pruebas. Número dos, apoyaban económicamente la obra misionera. Era una iglesia que estaba siempre viendo el objetivo a largo plazo, el objetivo de la expansión del evangelio, y siempre estaban en esa idea de apoyar y de invertir para que el ministerio siguiera creciendo. Y número tres, vivían en una unidad y humildad. Eran creyentes que estaban juntos en unidad, pero que había mucha humildad entre ellos. De hecho, en el capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo
y nada hagáis por contienda. Ellos estaban totalmente en armonía, tenían unidad y eran humildes, había una armonía, era una iglesia que estaba muy unida en todas las cosas que hacía. Número 4, era una iglesia de servicio y amor frontal. En el versículo 2 dice, capítulo 2, versículo 25, dice, Epafrodito, un miembro fiel que sirvió incluso arriesgando su vida. Ellos estaban sirviendo al Señor con amor, pero también en la expansión del Evangelio no les importaba arriesgar sus vidas. Y en último lugar, tenían una fe madura y constante. Y es interesante porque Pablo les dice allí en el capítulo 4, versículo 1, estad firmes en el Señor, amados. Pablo les llama a ellos mi gozo y mi corona. Era una iglesia que con estos 5 puntos llevaban el Evangelio adelante, pero también tenían una vida muy uniforme en humildad y en amor, en comprensión y en mutua edificación. El versículo 19 de Romanos va a decir, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Al principio les dije, estoy convencido que la iglesia local es la esperanza para la humanidad, pero nuestra iglesia tiene que ser una iglesia atractiva para todo el que viene. No juzgar, no ser de tropiezo, no señalar, no criticar, sino más bien recibir a todos en amor y hacerlos crecer espiritualmente con paciencia, con ternura, con comprensión, y que toda persona que viene a nuestra iglesia se quiera quedar porque le mostramos el verdadero amor de Cristo. Es una bendición ser parte de una iglesia local. Les animo a seguir adelante y que la palabra de Dios cada día pueda ser el trabajo que tiene que hacer en sus vidas y que ustedes puedan cada día crecer más y que no haya ese conflicto que había acá, sino que sean creyentes que puedan sostener a los más débiles. Amén. Quiero Amén, orar, amén. quiero orar y ya estamos terminando. Señor, gracias te doy por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Gracias por el privilegio que me das de servirte. Eres un Dios muy bueno, Señor. Te pedimos que puedas enseñarnos cada día, Señor, y que este sea un tiempo lindo. Ayúdanos, pues, a poder ser, como hemos escuchado, Señor, la esperanza para todos aquellos que se pierden hoy día. Y reconociendo que la iglesia no son las paredes, Señor, sino somos las personas que componemos ahí el templo, Señor. Y te pedimos que podamos mostrar tu amor, que no haya en nosotros este sentido de juzgar, de señalar y de menospreciar a otros, Señor, incluso cuando hay poco conocimiento, sino que podamos sostenerles en amor, recibirles, Señor, y abrazarles. Quizás hay gente que quiere venir a nuestra iglesia, Señor, con muchos problemas y cargados, y quizás con conocimientos erróneos de lo que eres tú, Señor, o del Evangelio. Pues permítenos, Señor, recibirles en amor y enseñarles, Señor, con paciencia, con comprensión, y que puedan crecer y que puedan avanzar en la vida cristiana, Señor. Pero que nuestra iglesia se convierta, Señor, en un refugio para todas aquellas personas que quieren, Señor, un Salvador. En Cristo Jesús, amén.